Queremos hablar con ella, especialista, sommelier, Sol Sommelier. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Ahora sí? Ahora te escucho perfecto, como si estuvieras acá. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Vamos a hablar un poco de vino, ¿te parece? Pero por supuesto, siempre es lindo conversar con vos. Me decían, bueno, muy amplia, hacés televisión, das los cursos online. ¿Qué más estás haciendo, Sol? Tengo mi podcast, doy charlas, doy capacitaciones, soy docente en la carrera de sommelier en varias de las escuelas que dictan la carrera oficialmente, así que de todo un poquito asociado a la comunicación del mundo del vino. De un curso, mi curso del vino sin vueltas, y ya tengo abierta la inscripción para el próximo. Pueden encontrar toda la info en mi Instagram, Sol Sommelier, o en mi sitio web, www.solsommelier.com.ar, y doy charlas, cursos, actividades personalizadas, todo asociado al mundo del vino y las bebidas. Bien, ahí están todos invitados. ¿Qué días de la semana, o sea, el próximo, cuándo sería, por ejemplo? El próximo va a estar siendo dentro de un mes, porque tengo cupos limitados y son cursos que son en vivo, online en vivo, de por lo menos unas 6 horas hablando del mundo del vino. Buenísimo. Sol, han pasado, creo que fue el jueves, el Día Internacional del Cabernet Sauvignon, ¿no es cierto? Así es. De hecho, con esa fecha ha habido bastante confusión, porque es una fecha que no tiene un día fijo. En realidad es el jueves anterior al primer lunes de septiembre. ¿Por qué? Porque ese día en Estados Unidos es el Labor Day, el Día del Trabajo, del Trabajador, y hace ya bastante tiempo, en 2010, se definió en Estados Unidos que ese era el día en que se festejaba el Cabernet Sauvignon, en una época en la cual los productores americanos querían empezar a promover esta cepa que se produce obviamente muchísimo en Estados Unidos. Así que hay mucha confusión, algunos pensaban que era el jueves anterior, otros que era esta semana que viene, así que ya que estamos festejamos todo el mes y listo. Te iba a decir justamente eso, vamos a prolongar los festejos para que nadie quede afuera, ¿no? Exactamente. Te pregunto, hace mucho tiempo, bueno, la insignia, digamos, de los vinos, los varietales tintos de la Argentina, la lleva el Malbec, pero hay terribles Cabernet Sauvignon en distintas zonas y terroir de nuestro país. Sí, es así. De hecho, en realidad, si ponemos a pensar un poco, nos podemos pensar un poquito en la relevancia del Cabernet Sauvignon en Argentina. Nosotros hoy en Argentina tenemos alrededor de 15.000 hectáreas de Cabernet Sauvignon, es la cuarta cepa más plantada, y las 3 anteriores son el Malbec con 44.000 hectáreas, la Bonarda más o menos con 18.000, y la Cereza, que no se usa habitualmente para producción de vino, y en cuarto lugar el Cabernet Sauvignon, por lo cual ocupa un rol destacado en la Argentina y crece cada vez más. La realidad es que en el exterior nuestros vinos son reconocidos por el Malbec, pero muchos productores están poniendo muchas fichas en el Cabernet Sauvignon, porque nosotros tenemos algunas regiones o algunas zonas en Argentina que se asimilan un poco a las condiciones de la zona original del Cabernet Sauvignon, que es Burdeos, en Francia. Entonces se están dando muy buenos Cabernet Sauvignon aquí también, son características muy particulares que empiezan a gustar en el mundo, pero desde luego todavía le queda un trecho para la competencia con el Malbec, que es con la cepa, es la cepa con la cual estamos más posicionados en el mundo. Así es, le gusta mucho la altura, parece, a la Cabernet, por eso se dan muy bien en Salta, se dan muy bien en Tupungato, corregime si no es así, ¿eh? No, bueno, sí, le va muy bien, eso es verdad. Es una cepa que es muy resistente, que es muy adaptable, que tiene pieles gruesas, pero en realidad justo esta semana en una charla con Daniel Pi, el director de enología de el grupo Peñaflor, él decía que los lugares donde mejor se da son los lugares donde hay suelos más arcillosos, más en los valles, por lo cual hay buenos exponentes, como bien decías, en algunas zonas en Mendoza, y también los hay en el norte de nuestro país. Es una cepa que se caracteriza por ser bastante intensa, como te decía antes, tener pieles gruesas, muy adaptable, muy sana, por lo cual se da muy bien en muchos lugares, pero desde luego ciertas condiciones hacen que se exprese mejor. A nivel internacional, cuando solemos recibir información de los certámenes de vinos, también, además de los Malbec, se mezcla algún Cabernet o también algún blend donde se usa el Cabernet Sauvignon también, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. La realidad es que lo que más exportamos en la Argentina es Malbec, porque también es lo que más producimos, pero sí, algunas bodegas envían también estos varietales, como el Cabernet Sauvignon o en blends, a concursos internacionales. Lo que hay que tener en cuenta es que en el mundo hay cerca de 340.000 hectáreas plantadas. El Cabernet Sauvignon es la cepa, digamos, es la reina, se la llama así, la reina de las uvas tintas, es una de las más producidas y las más admiradas y que tiene más seguidores en todo el mundo. De hecho, representa el 5% de la superficie global plantada. Y por eso también hay ciertas regiones o ciertos lugares, como en el caso de Burdeos en Francia o algunas zonas de Estados Unidos, que son grandes productores de Cabernet. Por eso es como un poco esta situación en la cual tal vez a veces los críticos y los consumidores en el mundo, cuando van a elegir un Cabernet, posiblemente se inclinan más por un Cabernet francés o un Cabernet americano y no piensan tanto en Argentina asociado a Cabernet. Sin embargo, como vos bien decís, los productores están mandando productos a concursos internacionales, están hablando del Cabernet cuando hablan del vino argentino y de a poco van construyendo un camino también para este varietal. Bien, me suena y sale el nombre también de la Cabernet Franc. Decime alguna similitud y alguna diferencia con las dos, entre las dos uvas, y si bien la historia los une allá en el fondo, ¿no? Porque el Cabernet Sauvignon es un injerto, puede ser, entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc, ¿es así? Sí, en realidad te iba a decir justamente eso. Las une el parentesco genético, porque allá por el siglo XVII aproximadamente se empezó a probar con cruces de Cabernet Franc y Sauvignon Blanc, y de allí surge la Cabernet Sauvignon y empieza a crecer. En general se dice que el Cabernet Franc es una cepa tinta un poco más salvaje, ¿no? Un poco más rústica en tema de aromática, de sabor e incluso de intensidad tánica, y que en el Cabernet Sauvignon encontramos parte de esa rusticidad, pero también un poco de la delicadeza de la Sauvignon Blanc, que obviamente es una cepa blanca, que hace que el Cabernet Sauvignon sea como una evolución del Cabernet Franc, así dicen algunos de los expertos, porque mantiene el nervio del Cabernet Franc, pero lo hace con delicadeza, ¿no? Con un tanino un poco más amigable que por ahí el Cabernet Franc. De todas maneras, si nos tapan una botella y dos botellas, nos ponen a la par y nos hacen probar un Cabernet Sauvignon y un Cabernet Franc, hay diferencias notables al paladar. Sí, vamos a encontrar diferencias, no sé si tan notables, salvo que obviamente tengas un paladar muy entrenado, pero vas a notar diferencias desde luego, porque en general el Cabernet Franc tiene más estas notas piracínicas, que así se llaman, de toda esta familia, que es donde te aparecen los morrones verdes, donde te aparece la sensación vegetal, y por ahí el Cabernet Sauvignon esas notas las tiene también, pero va más por el lado del morrón, de la páprica, del morrón rojo, ¿no? Y bueno, por ahí es donde empezás, hilas un poquito más fino y empezás a comparar, a encontrar las diferencias. Bien, te hago otra pregunta que también me pareció, a ver, el Cabernet se adapta muy bien a la madera, al paso por roble, y es uno de los que más se pueden guardar en los vinos de alta gama y de guarda, ¿no? En realidad eso tiene que ver con que en general un vino, para guardarlo, o en realidad para que evolucione con el tiempo, ya sea en su paso por madera o en su tiempo en botella, tiene que tener algunas características, como una buena acidez, un tanino un poquito más intenso, bueno, obviamente un alcohol balanceado, y tanto el tanino como la acidez van a contribuir a esa evolución. Como yo te decía, la familia del Cabernet Franc, del Cabernet Sauvignon y también de otros varietales que son un poco más tánicos, bueno, tienen algunos elementos que le van a permitir tener mayor longevidad y evolución con el paso del tiempo. Pero cualquier varietal al que se le aporten los taninos, por ejemplo, a través de la madera, puede evolucionar sin ningún problema. Lo que ocurre es que tanto el Cabernet Sauvignon como el Merlot, que es el corte tradicional de Burdeos, iniciaron un poco su camino con estos vinos más evolucionados, y es lógico que por eso se los identifique más con vinos de guarda. Ahí lo entendemos. Recomendame algo a mí, al público, algo loco, algún Cabernet nuevo, algún Cabernet diferente, podés nombrar bodegas y lo que quieras para tener en cuenta y buscar en góndola. Mira, yo les recomendaría que prueben del norte el Esteco, el Altimus, que es muy interesante, tiene un porcentaje bien grande de Cabernet Sauvignon y algunos otros varietales, la verdad que es muy interesante. Me parece que si pensamos en Mendoza,
aparece por ahí Terraza de los Andes, Trapiche, Susana Balbo con su Cabernet, y tal vez probaría algo de San Juan. Yo justo para el video había agarrado una botella que tenía por aquí de Paz, que es un Cabernet Sauvignon de Finca Las Moras de San Juan, de Valle de Pedernal. Me parece interesante, es un lugar donde también se da muy bien el Cabernet Sauvignon, y todo esto que acabo de mencionar es muy fácil de conseguir en vinotecas. Bien, te agradezco muchísimo, ya tomamos nota. Buenísimo. Repetime los contactos para que la gente pueda seguirte, sumarse a los cursos que tanto hacen falta siempre. Buenísimo. Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram como Sol Sommelier. Yo lo digo así, se dice sommelier, pero para que me encuentren es Sol Sommelier con doble M. Y mi web es www.solsommelier.com.ar, y ahí van a encontrar mi canal de YouTube, mi podcast, que también está en Spotify, en Apple Podcast, donde hay un montón de contenido gratuito, y obviamente desde luego están invitados también a sumarse a mis cursos. Además, siempre hay esos materiales, esos videitos cortos de 1 minuto donde explicás tantas cosas del mundo del vino y distintas bebidas que siempre lo solemos difundir, y bueno, es muy bueno porque se aprende. Muchas gracias por todo lo que conocés y compartís a la distancia, y bueno, y por tu intensidad hoy para poder salir al aire, que se nos había complicado. No te preocupes, gracias a vos por este tiempo, y bueno, los espero ahí también a través de las redes sociales a todos los que están escuchando para seguir charlando del mundo del vino. Un abrazo, salud. Gracias, que estés muy bien. Igualmente. Así hablamos desde Buenos Aires. Bueno, salió, también lo veíamos en una foto ahí entre medio, todos los vinos, y Damajuana, sabe un tocazo. Lo que le tire, por donde le pegue, responde. Sol Sommelier, hablando hoy del Cabernet Sauvignon en El Fogón del Degustador.